Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Damos la bienvenida a un episodio más de este podcast denominado Hablemos Saludablemente. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial, eh, haciendo alusión a que ya se acerca la fecha del 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y entonces hoy vamos a hablar de ese tema que es tan importante hoy día. Y sobre todo vamos a hablar de por qué sí o por qué no se debe felicitar a la mujer. ¿Qué pasa con eso? Porque hay mucha polémica alrededor de que si te felicitan o no te felicitan. Entonces, no se lo pierdan, quédense con nosotros. Y para iniciar me gustaría presentar a mis compañeros, a Eduardo del Ángel y a Eduardo Ochoa, Lalo y Eddie, alias, para los cuates. Y entonces me gustaría que, Eddie, nos contaras de dónde sale la conmemoración del 8 de marzo. ¿Nos pudieras contar un poquito? Claro que sí, claro que sí. Bueno, deseo que todos y todas estén bien. Pues sí, comentarles que este polémico y hasta cierto punto entendible por la polémica tema, empieza desde el hecho de que no es un día en el cual necesariamente se les tenga que felicitar a las mujeres. ¿Por qué? Es una conmemoración, no es el festejo del Día Internacional de la Mujer. Y todo esto tiene una explicación. De repente me imagino que han visto en redes sociales que el día se les publica a la mujer algo bonito por conmemorar, por felicitarlas en el día, pero esencialmente no es algo que deba suceder. ¿Por qué? Porque en el año de 1911, para ser exactos, en la ciudad de Nueva York, un grupo de mujeres previamente se había manifestado ante la exigencia de derechos laborales igualitarios, porque a las mujeres se les daba un trato diferente y evidentemente peyorativo en relación a los hombres. Y bueno, después de haber varias marchas, hubo una tragedia en 1911 en Nueva York, donde murieron más de 123 mujeres en una fábrica de textiles. A partir de esa fecha, que es una fecha como muy relevante, se empieza a conmemorar el Día Internacional de la Mujer porque estas mujeres iniciaron la lucha en búsqueda al principio de los derechos laborales igualitarios y posteriormente de los derechos en todos los sentidos. Entonces, se conmemora por esa lucha y por la muerte de esas 123 mujeres y es por eso que no se felicita, es por eso que no se les tiene que dar como pues sí, una felicitación como tal, puesto que no estamos en una condición de festejo. A partir de esa fecha se empieza a tomar en cuenta un poco más esta situación. Es una situación límite hasta cierto punto, porque la muerte de estas mujeres dio pie a que se empezara a notar o a buscar este equilibrio en cuanto a los derechos tanto laborales como humanos. Y es por eso que desde el origen o desde la etiología del festejo, no, de la conmemoración, perdón, no se debe hacer así. Esa es una fecha muy relevante porque a partir de esto, grupos de mujeres organizadas en muchos países del mundo empezaron a buscar lo que las mujeres en Nueva York estaban buscando. Y empezó a haber movimientos, por ejemplo, para poder hacer que las mujeres empezaran a votar o se les diera el derecho de votar, porque a fin de cuentas era un derecho. Y bueno, esa es como la parte que da origen a la conmemoración del día. Y bueno, Lalo también mencionará algunas fechas importantes o una fecha en particular que tiene que ver justamente con el seguimiento que se le dio a todo este proceso que las mujeres iniciaron en esos tiempos. Lalo, ¿nos quieres platicar un poquito de eso? Claro que sí, Eddie. Pues fíjense que, digo, para todos aquellos que no saben, es que este movimiento se empezó desde el 8 de marzo, pero de 1857. Ahí fue cuando fue la primera manifestación sobre lo que es la igualdad, ¿no? Pero no fue realmente hasta 1909 que ya se alzaron todos a pedir que menos horarios laborales, ¿no? Que sea para estar en casa, lo que es un mayor salario,
y hasta en 1975 fue que realmente la Organización de las Naciones Unidas proclamó el Día, el Día de la Mujer, ¿no? Que tiempo después ya se formalizó como el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Así que no es algo de esta última época ni nada por el estilo, sino que viene esta lucha desde muchísimo antes, ¿no? Y que poco a poco ha agarrado fuerza y que afortunadamente también ha tenido cosas a favor, ¿no? El hecho de, porque para aquel que no lo supiera, pues anteriormente ni siquiera estudiar podían, ¿no? Y ahora, y que también fue parte de su lucha, ¿no? O ciertos trabajos. Entonces, por eso es parte de este día, ¿no? No solo el acontecimiento del incendio, sino que también todo lo que se ha logrado dentro de sus derechos, ¿no? Claro, y fíjate qué interesante, ¿no? Porque justo como comentaba Eddie, normalmente el día 8 de marzo empiezan a llover las felicitaciones y a veces ni siquiera saben por qué te están felicitando o por qué estás felicitando a las mujeres, ¿no? O sea, hay una falta de información de todo lo que hay detrás de esa fecha, ¿no? Y sí, yo creo que es como un recordar la lucha de muchísimas mujeres a lo largo de todo este tiempo y que gracias a su lucha pues nosotras hoy día tenemos muchos privilegios también, ¿no? Sí, y una cosa que es importante también mencionar, esta pues lucha como tal inicia o más bien tiene como bandera el poder equiparar, el poder equilibrar, el poder generar equidad ante situaciones en las cuales hegemónicamente los hombres tenemos o teníamos una preferencia o privilegios mayoritarios. Por eso también es que ahorita los movimientos que se hacen en función de esto, en la exigencia de derechos, que son derechos humanos, no son derechos ni de hombres ni de mujeres, sino derechos humanos en general. Y en el entendido, obviamente, de que antes, pues no se tomaba en cuenta la misma, digamos que no se medía de la misma forma una mujer que un hombre. Entonces, en ese sentido, también este tipo de conmemoraciones invitan a generar conciencia para los demás y las demás de que es una situación que es merecida, no es algo que se les esté o no se les está haciendo un favor como tal, no es algo que estamos haciendo en función de favorecer a alguien, simplemente es una situación que permite que haya igualdad y equidad en ciertas cosas donde nunca la ha habido o donde poco a poco se ha ido estableciendo. Leía un dato muy revelador mientras checaba este tema, que decían los expertos que para poder equilibrar la brecha de género hacían falta 170 años. Imagínense lo que esto implica. De aquí a 170 años, las mujeres van a poder tener la igualdad de manera completa, la equidad de manera completa, a partir de cómo hegemónicamente el patriarcado y el machismo ha ido imponiendo ciertas ideas y pensamientos. Entonces, es muchísimo tiempo y a pesar de eso ha habido avances sustanciales que permiten entender que estamos en condiciones de poder establecer esa igualdad. Eso también es parte de esta lucha, eso también es parte de este movimiento que inició hace tantos años y que está rindiendo frutos ahora, pocos, pero esenciales y sustanciales. Y por ejemplo, Edith, ¿tú qué consideras que todavía nos falta en nosotros como sociedad, ¿no? Porque este es un tema social, para poder ir llegando o alcanzando el nivel que deberíamos de tener las mujeres en cuanto a equidad e igualdad de género. Bueno, ya te lo puedo decir de primera mano, ¿no? El tema de la violencia, que es uno de los más relevantes. A lo mejor hoy en este mes no se conmemora el Día Internacional de la Lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, pero sí es un tema que pertenece o que es parte también, un componente importante de esta desigualdad, de este trato diferencial hacia las mujeres y de esta manera impositiva que tiene el patriarcado de manifestar su poder o su hegemonía, ¿no? Por medio de la violencia se ha conseguido que ese nivel hegemónico esté. Y obviamente es uno de los temas principales.
el trato igualitario, el trato equitativo laboralmente hablando, en casa, el trato también que tiene que ver con entender que las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres para desarrollarse en cualquier ámbito, en cualquier ámbito. Y a pesar de que hay diferencias biológicas, no podemos generalizar esas diferencias. Las mujeres tienen la capacidad de hacer las cosas de la misma forma que los hombres. Digo, por mencionar algunos puntos, porque de primera mano me ha tocado por mi trabajo palpar situaciones donde todavía por cultura se les da un trato diferencial, pero completamente tendencioso. Y la tendencia obviamente para ellas es negativa. Podrían ser uno de los temas importantes que podrían poco a poco irse estableciendo para poder evitar esa diferencia. Ya. Lalo, si pudiéramos, no sé, echar el tiempo atrás, unos 10, 15 años, ¿qué diferencia puedes notar? O no nos vayamos a décadas, vámonos a las generaciones pasadas, ¿no? Porque de la generación de nuestros papás a nuestra generación, a la generación o sea, las nuevas generaciones, como que ya hay tendencia, hay ciertas diferencias. No sé, tú qué nos pudieras decir al respecto, ¿qué has notado tú? Wow, bueno, realmente desde el cómo se vive la cuestión económica en casa, ¿no? Que anteriormente era el hombre va a trabajar y la mujer se queda en casa, ¿no? Y ahorita ya ambos trabajan o la mujer sale a trabajar, el hombre se queda en casa. También en las empresas han evolucionado y también han abierto las puertas a que más mujeres entren al trabajo, tanto físico como, como administrativo, ¿no? Que anteriormente era cuestión de mujer, como recepcionista o como la que le dé la bienvenida a los clientes, ¿no? Y ahorita ya hay mujeres que, choferes, choferes, de hecho sacaron hasta un reportaje de una mujer que se aventaba viajes larguísimos, y era de las pocas mujeres que lo hacía, pero ya se está abriendo como que esa brecha y que las mujeres también lo están tomando, ¿no? Y el hecho de que ya hay más mujeres en puestos altos, ¿no? Que antes era uno, ¿sabes qué? Para ser gerente, director, tiene que ser hombre, ¿no? Y ahorita ya hay más mujeres y realmente, al contrario, es admirable su trabajo, ¿no? Sobre todo ese de las que son madres solteras. La verdad es que el atender casa, hijos y aparte el trabajo, realmente luego es algo que no se valora, ¿no? El hecho de que dice, no, es que la mujer en casa, ¿no? La verdad es que sí son cosas que se han ido dando, como, digo, como diciendo algo, ¿no? Y fíjate que bien interesante lo que dices por el tema, fíjate que en particular por el tipo de roles que se manejaban antiguamente, por decirlo así, o que se utilizaban anteriormente, como el tema de cómo desde la educación, desde casa, ya nos establecían, ¿no? O sea, es que tú eres mujer y de hecho hasta escuela para prepararte para ser mamá, esposa, así el ejemplar, ¿no? Existía, exactamente. O sea, la ama de casa ejemplar. De hecho, hace rato antes de que iniciara el programa, estábamos comentando de películas. Y justo una película que mencionaste, Eddie, que es la de la risa de Mona Lisa. De Mona La Lisa. sonrisa. La sonrisa de Mona Lisa. Ujú. Bueno, esa es súper, súper clara en ese tema, ¿no? Quienes no la hayan visto, se la recomendamos, es muy buena porque ahí establece no solo la parte de roles de género, sino también qué pasaba con aquellas mujeres que se atrevían a hacer cosas diferentes, ¿no? Cómo eran señaladas, cómo eran hasta cierto punto saboteadas. No sé si
por ahí alguien de ustedes quisiera comentar algo. Creo que importa mucho también entender cómo esos roles de género tienen una función en particular y eso origina de alguna manera que se establezcan ciertas maneras de comportarse. Y los roles de género, pues, o más bien el género como tal es un aprendizaje y es una construcción y esa construcción se da en la cultura y en la sociedad. Y como la sociedad está regida por un sistema dominante, pues manda o determina de cierta manera qué roles y qué manera de manifestar el género le pertenece a la mujer o le corresponde a la mujer y le corresponde al hombre. Ahí está la parte esencial en la cual se debe de educar para poder modificar todas estas pautas de comportamiento, porque si no entendemos el género desde su origen, evidentemente las partes que atendamos van a ser hasta cierto punto limitadas. Entonces, desde la idea y desde la teoría del género es importante educar para comprender que, por ejemplo, una mujer puede desempeñar un puesto directivo de la misma forma que lo haría un hombre y que un hombre puede, por ejemplo, quedarse en casa y cumplir con las labores domésticas de la misma forma en que lo hace una mujer. No tendría que haber una diferencia como tal. En esta película, evidentemente, también se maneja esto como de las mujeres que empiezan a no ser lo que el género les dice. Y si no son lo que el género les dice, evidentemente va a haber señalamiento. Como todas estas mujeres que rompen un poquito esos esquemas y que no es que esté mal, pero la sociedad lo señala porque no está acostumbrada a ver algo así, a ver una evolución de ese calibre, de ese tamaño. Que le corresponde y que puede hacerlo, por supuesto, que no se le permite es otra cosa. Sí, y Sí, hoy no, día y ya, como, perdón. no, y es que como esa película hay muchas, ya sea que traten de lo mismo o temas particulares. Por ejemplo, está el de Vidas Cruzadas, que hasta su cita le dice, oye, me hubieras dicho desde un principio que querías revolucionar el rol de la mujer, porque si no, no hubiera salido contigo. O sea, qué fuerte, ¿no? Y también, por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza también en el área infantil, hay un capítulo de las chicas superpoderosas, donde ellas confunden lo que es la igualdad con los roles de género, precisamente porque esta villana, ¿no? Pedía que todo lo que se robara de los bancos fuera de Susan B. Anthony. Y ellas como que no entendían qué onda y ella le empieza a explicar, no, que los hombres son esto, que los hombres son los otros. Entonces como que dejan de salvar la ciudad, diciendo que los hombres deberían de hacerlo, ¿no? Y, y en eso se juntan todas las mujeres para decirles, oye, pues una cosa es la discriminación, otra cosa es la igualdad, es el otro, y ya es que ellas entienden como que todo este concepto, ¿no? De que, bueno, no es lo mismo el, como que la discriminación que esta chica nos está queriendo hacer ver, ¿no? Y como eso, pues también está otra película muy, muy buena se me fue el nombre, está, las que son ingenieras, ¿no? Ah, de la NASA. De la NASA, exactamente, ¿no? Que hasta hay Uy, un juicio para poder ir a sí, la universidad a estudiar la ingeniería que la NASA estaba pidiendo. buenísima. Y no me acuerdo cómo se llama, Sí, pero sí es muy buena esa película también. Y así como esas hay muchas. Y yo creo que hoy día, si bien, como decía Eddie, estamos a 170 y tantos años para alcanzar 170. un... bueno, 170. Sí, Perdón, perdón. digo, pues o sea, es como más el o decir, menos. no manches, tanto de verdad para eso. Sin embargo, tenemos que también reconocer que hoy día se están haciendo cosas justamente como las que acabamos de mencionar, ¿no? El hecho de que ya hayan ciertas cuestiones educativas, ¿no? Que empiecen a permear a las nuevas generaciones, díganse caricaturas, díganse películas, díganse, digo, yo tengo amigas que ya educan a sus hijos de que aprenden a barrer, o sea, que por barrer y sacudir no les va a pasar nada, o ya conozco también muchas personas, incluso de mi generación, que no tienen ningún problema en hacer cuestiones de labores del hogar o incluso mujeres que ya se atreven, amigas conocidas, que se atreven a hacer cosas que a lo mejor
hace unas cuantas décadas jamás se hubiera pensado, ¿no? Entonces, a lo mejor todavía estamos en pañales. Yo creo que estamos más atrasados en el tema de la no violencia. Yo creo que ahí es donde todavía falta un poquito más. Podemos hoy día ver ya deportistas haciendo cosas que antes no hacían, ¿no? Hay una, no me acuerdo bien cómo se llama, pero una famosa maratonista que no la dejaban participar en un maratón porque era mujer y ella se aferra y participa y es de las, o sea, imagínense un maratón que hoy día los maratones son como que, bueno, hasta antes de la pandemia eran así como que el wow y cuántos hombres y mujeres veíamos, ¿no? Entonces, hoy por hoy creo que ha habido cierto avance, pero sí en el tema de todavía quedan ahí ciertas situaciones en tema más específico de la violencia, no sé qué piensan ustedes. Yo creo que en ese tema y también en la conciencia de género, la educación principalmente tiene que enfocarse hacia los hombres. ¿Por qué? Porque para las mujeres que están exigiendo un derecho o muchos derechos, es más fácil comprender que lo merecen. Y para un hombre que fue educado o sigue siendo educado bajo un sistema que le permite preponderar sus necesidades por encima de las mujeres, pues es muy incómodo poder decir, pues le otorgo los derechos que merece porque eso a mí me va a impedir seguir estando en esta comodidad, ¿no? Entonces, creo que en ese tema de la educación sí es esencial enfocarla a los hombres, no porque las mujeres no lo deban recibir, porque también hay mujeres que bajo esta educación perpetúan esta manera de mantener la hegemonía machista o patriarcal. Pero creo que en ese sentido sí es importantísimo también que se reeduque o que se trate este tema esencialmente con hombres para que también comprendan que tienen una responsabilidad enorme en poder comprender lo que implica darle los mismos derechos a una mujer y pertenecer en un espacio de equidad a un género determinado. Fíjate que yo ahí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero difiero un poquito. ¿Por qué? Porque yo creo que sí a la mujer hay que educarla también. ¿En qué sentido? En el que de repente nosotros podemos tomar como algo natural algo que no es natural, ¿no? O sea, de repente tenemos como que ciertas ideas o costumbres, creencias muy arraigadas que nos, bueno, así nos educaron, ¿no? Y que si no somos conscientes de eso, nosotros o sea, lo transmitimos a la siguiente generación, ¿no? No nos vayamos tan lejos. O sea, el hecho de que, oye, no te vistas así para que no llames la atención, ¿no? Y pues te lo machacaron de niña y pues tú todavía sigues teniendo ahí, pues como que, no porque salgas desnuda a la calle, pero sigues tomando muy en cuenta ese tema y tú se lo transmites a tu hija o cuando, no sé, ciertas cosas, ¿no? De que, ay, es que tú no debes de hacer eso, ay, es que tú no, y tú, pues así, o sea, lo introyectaste de esa manera, así lo tienes y no logras distinguir cuál es esa diferencia, ¿no? Entre lo que sí y lo que no, y si no eres consciente de eso, pues bajas esa información también. Entonces, sí, definitivamente hay que como que reforzar la parte de la reeducación en los hombres, pero también concientizando a la mujer, más que nada con la información, para que ellas puedan también, o para que podamos también nosotras como discernir esas cosas de que, bueno, es que esto no está tan correcto, ¿no? O sea, ¿por qué voy a permitir esto? O sea, esto, pues a lo mejor de chiquita sí lo permitía, pero pues hoy me entiendo y me doy cuenta que ya no debo de permitir esto, ¿no? No sé, ¿qué opinas, Lalo? Sí, es que, o sea, estoy totalmente de acuerdo con ambas posturas, ¿no? De que a los hombres hay que seguir educándolos en este aspecto, pero también a las mujeres, ¿no? Porque también, mm, como tú dices, no hay ciertas acciones que de repente tú dices, no, es que como hombre eso te corresponde, ¿no? Entonces, pues sí, estamos intentando educar a los hombres, pero también está esa parte de las mujeres también, ¿no? Y que realmente se ha hecho un gran trabajo, cada vez hay más voces que se alzan, concientizando el trabajo y los derechos ante ellos y que
realmente muy, en este caso, yo tengo, me tocó una madre que trabaja y tengo una hermana y realmente yo he visto cómo ellas se han enfrentado al mundo y estoy muy orgullosa de ellas, de lo que han logrado por sí solas, ¿no? El, y que yo sé que van a seguir adelante, ¿no? El cómo ver que mi hermana tiene esos sueños, esas ganas, ¿no? Y que si hubiera vivido en una época anterior, no lo hubiera podido lograr, ¿no? Le hubiera costado el triple o cosas así, ¿no? Entonces, ahí es más que nada eso, ¿no? El reconocer todo este lado y que también hay hombres que apoyamos esta parte, ¿no? Que creemos en la igualdad. Y yo creo que ha sido de mucha ayuda justamente lo que tú dices, ¿no? Hombres, ahora sí que como ustedes, que están sensibilizados con el tema y que pueden ayudar a otros hombres a entender, ¿no? A entender y aceptar, ¿no? Porque también yo entiendo que es difícil ir en contra de todo lo que te han enseñado y que de repente te digan, oye, es que no es así, está mal. O sea, es también como una concientización muy profunda y una aceptación de que, bueno, o sea, no pasa nada. O sea, somos, como decía Eddie hace rato, ¿no? Son derechos humanos, o sea, no, ¿por qué etiquetar? ¿Por qué? O sea, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, chicos, nos quedan 5 minutos. Bueno, a mí me gustaría mencionar también una parte que creo que es interesante analizar, el proceso de naturalización, porque es como el terreno fértil de todas estas manifestaciones no igualitarias. Cuando naturalizamos una conducta como, por ejemplo, culpabilizar a una mujer de ser vulnerada sexualmente porque iba vestida con una minifalda y un escote, estamos naturalizando una conducta o una idea, un pensamiento que evidentemente no hace responsable a una mujer. Y si este tipo de cosas no son identificadas, y di un ejemplo quizá bastante común, pero hay millones de ejemplos en los cuales el proceso de naturalización invita a las personas que lo hacen a hacer como que no pasa nada o a perpetuar una conducta desde esta idea machista, patriarcal, ¿no? Entonces, creo que es importante ubicar estas conductas que desde casa se inculcan y que perpetúan hasta que no hacemos conciencia de ello. Justo, ándale, le diste en el clavo, eso era justo lo que yo trataba de decir. A veces nosotras las mujeres ya estamos tan naturalizadas en permitir ciertas cosas, que es de donde yo digo, hay que reeducarlas para que se den cuenta que no es algo natural, o sea, no es así. Hay una alternativa más sana que permitir ciertas cuestiones que nos han dicho que es normal y que así pasa, ¿no? Que es algo que así ha sido siempre, ¿no? Y bueno, chicos, pues ya para ir cerrando nuestro tema, que desde mi punto de vista ha sido un gran tema. No sé si quieran cerrar, despedirse con algún mensaje, algunas palabras, algún resumen. No sé, Claro. Pues Belén. simplemente pues bueno, que sepan que hay hombres que apoyan la causa. Yo espero que sean menos tiempo de los 170 años. La verdad, realmente lo espero. Y que, pues bueno, cada vez estamos avanzando más y pues bueno, eso es más que nada eso, ¿no? Que sigan adelante con sus sueños y con sus ideales, ¿no? Yo quisiera decir que la mejor manera de conmemorar por parte de nosotros los hombres un día tan importante como este es respetando y generando conciencia de lo que nos corresponde. Lo que a ellas les corresponde lo hacen ellas por naturaleza y porque les corresponde justamente. El entender, el respetar y el tratar de hacer que esto tenga un eco, eso sí está en nuestras manos y creo que es de mucha ayuda. Muchísimas gracias.
Y bueno, pues por mi parte yo lo único que quisiera decirles, primeramente me siento muy agradecida y bendecida, por qué no decirlo, por estar pues rodeada o tener compañeros, amigos como ustedes que están muy sensibilizados con el tema y que entienden perfectamente el tema, incluso me atrevo a decir que mejor que yo, sobre todo Eddie, porque cabe señalar que Eddie ha trabajado mucho tiempo en el área de género. Y pues, mujeres, seamos conscientes en el sentido de este día, de que realmente podamos hacer una conmemoración, que podamos recordar, que podamos valorar toda la lucha de todas esas mujeres a lo largo de los años que han realizado para pues que nosotras tengamos privilegios que hoy día, más bien que ellas no tuvieron en su momento, ¿no? Entonces, más que nada es eso, el recordar, el conmemorar y el compartir o invitar a las demás y a los demás a hacer esa reflexión, ¿no? Ojalá y les haya servido, que hayan aprendido mucho el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, por supuesto. Este podcast se va a subir a qué plataformas, Lalo. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram y Spotify, todos con Hablemos Saludablemente, ¿no? Y no se olviden que también nos pueden escribir a nuestro correo de hablemossaludablemente@gmail.com. Pues ahí está. Muchas gracias a todos ustedes, a todas ustedes por acompañarnos y nos estamos viendo pronto. Bye. Bye.